Bien, entonces en este video lo que vamos a ver son cómo podemos generar algunos gráficos básicos utilizando la plataforma R. Bueno, para entrar ya sabemos tenemos que ir a editar para hacer un poco más grandes las letras de la consola, ¿no? Le damos negrilla. Bien, aquí tenemos y le damos control L. Bien, vamos a trabajar con una base de datos que se encuentra dentro de RBase. Esa base de datos se llama una base de datos Iris, ¿no? Iris. Entonces, vamos a ver data Iris, ¿no? Bueno, aquí está data Iris. Y le vamos a dar cuáles son los datos de Iris. Y aquí tenemos una gran cantidad de datos de Iris, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver names Iris. Queremos ver qué datos tiene. Bueno, acá tiene entonces la longitud del sépalo. ¿Qué sería el ancho del sépalo? La longitud del pétalo y el ancho del pétalo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos las especies que son las que aparecen ahí. Entonces aquí vamos a tener iris virgínica, iris setosa y iris versicolor, que serían tres especies de iris, ¿no? Que tenemos ahí. Bien, nosotros hemos dicho que necesitamos, tenemos que identificar acá cuál va a ser la variable independiente y cuál la variable dependiente. En otras palabras, para el gráfico, tenemos que nosotros indicar cuál va a ser la variable que va a estar en el eje X y cuál va a estar la variable que va a estar en el eje Y. Entonces, en el eje, nosotros vamos a indicar, bueno, y eso también está ahí en el manual, que la longitud del sépalo va a depender de la longitud del pétalo, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a colocar plot en inglés quiere decir graficar, ¿no? Y vamos entonces a colocar uno de ellos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para incorporar eso tenemos que colocar otra función que se llama primeramente attach. Bueno, hace rato había dicho attach iris. ¿Qué hace attach iris? ¿Por qué estamos colocando esta función? Una cosa importante, iris es el nombre de la base de datos y lo que tenemos son ahí 5 columnas: longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y especies, ¿no? Tenemos 5 columnas. Entonces, para que nosotros podamos trabajar directamente con el nombre de cada una de esas columnas, tenemos que poner esta función que se llama attach iris, ¿no ven? O sea, si nosotros colocamos antes, yo puedo ya directamente trabajar con sepal.length, con sepal.width, con petal.length, etc. Bien, entonces ahora podemos poner acá plot y hemos dicho lo que va a estar en el eje X y lo que va a estar en el eje Y. A ver, vamos a poner sepal. Tenemos que colocar lo mismo. Fíjense acá, está en mayúscula S, sepal, punto, y está también en mayúscula L. Entonces, coma, y el otro vamos a poner petal, punto, length. Bien, ahí tenemos. Ese sería, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto? Lo primero, ¿dónde se ha ido? Se ha ido al eje X. El segundo que no hemos colocado se ha ido al eje Y. Pero entonces nosotros tenemos que colocar de esa manera. Acá ustedes fíjense, no hemos colocado el tipo, ¿no ve? El tipo. Por default, entonces, ¿qué sale? Salen puntos. Por default salen puntos, ¿no ve? Bien, tampoco, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Volvemos acá y vamos a colocar, ¿qué podríamos colocar acá? Coma, ¿qué podemos poner? A ver, vamos a poner primeramente el tipo, type. A ver, vamos a hacer la prueba con todos los types que hay, igual. Entonces, este punto ya hemos visto, ¿no ve? El otro sería L, ¿no ve? Type, a ver, vamos a ver de nuevo qué ha pasado. ¿Por qué no lo ha encontrado? Porque acá no estamos poniendo comillas. Nosotros tenemos que colocar type entre comillas L. Y ahora sí lo va a entender. Ahora sí lo entiende la máquina. Ahora ese es el gráfico, ¿no ven? ¿Por qué? Porque está uniendo los puntos, las líneas. Bien.
Si nosotros volvemos a esto y le damos acá P, vamos a volver al inicial, que sería entonces este gráfico. ¿No ven? Este gráfico. Lo que pasa es que ¿por qué ha salido en la línea así como para todo lado? Porque va uniendo el primero con el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, y así. No le interesa dónde estén los puntos, pero tiene que unir en el orden. Por eso es que hay unas líneas que están por todo lado, ¿no? Bien. Entonces tenemos ahí el punto. ¿Qué más tenemos después? B. B que sería los dos. Los dos tienen que aparecer acá. Entonces a ver, vamos a ver si están los dos. Ahí están los dos. Los puntos y las líneas, ¿no? Después tenemos el O. ¿El O qué es? Superpuesto. Entonces a ver, vamos a ver ahora el superpuesto. O. Y ahora vamos a ver con nuestro gráfico. Overlap. ¿No? Está sobrepuesto ahí. O sea, ¿qué significa? Que ahora la línea se va al... Ahí tenemos los redonditos, los puntos, y ya las líneas se pasan por el centro, ¿no ven? El otro están a un ladito, pero acá están sobrepuestos. Uno, encima de esos puntitos está la línea. Eso es lo que hemos hecho. ¿Está claro, no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Podemos poner también, hemos dicho, H, como un histograma, pero aquí va a salir hartos valores, porque son, fíjense, ese sería el histograma. Ese sería el histograma del... Entonces tenemos el histograma, ¿no? Bien, y finalmente podemos tener... ¿Cuál sería el otro? Como escalera. Bien, y como les he dicho, eso va a ser justamente ahí. A ver, como escalera va poniendo. Lo que pasa es que aquí no están ordenados, por eso que estén donde sea, ¿no? Bien. Entonces, nosotros, ¿cuál quisiéramos tener? Indudablemente que para este tipo de gráfico, el más adecuado sería el punto. ¿No ve o no? El punto sería el más adecuado. Entonces, acá yo voy a saber los puntos. Ahí están. La distribución, la dispersión. O sea, ¿esto qué significa? Que a medida que va aumentando la longitud del sépalo, también aumenta la longitud del pétalo. ¿No ve? Y si nosotros hiciéramos ahora al revés, como está más o menos definido, a ver, si nosotros dijéramos, no, acá yo quiero colocar, no sé si se acuerdan, colocó un símbolo, ese símbolo. Entonces aquí, ese símbolo, ¿qué quiere decir? Ese símbolo quiere decir que aquí ha cambiado, fíjense, ha cambiado. Ahora la longitud del pétalo se ha ido a la parte X, ¿no ve? De X, y la longitud del sépalo se ha ido en la parte de Y. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos indicando acá, cuando le hemos puesto ese signo, le estamos diciendo entonces que la longitud del sépalo sea una función de la longitud del sépalo, o que dependa de la longitud del pétalo. Entonces, ¿qué hace la máquina? Lo lleva a esa variable independiente que sería la longitud del sépalo al eje Y, y lo deja la variable dependiente, que sería la longitud del pétalo, en el eje X, ¿no? Eso es lo que hace ahí. Bien, entonces ya tenemos eso, pero vamos a volver. Entonces, lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal sería esto cambiar, pero cambiar de esta manera. O sea, que primero sea pétalo. Entonces voy a poner pétalo, punto length, ¿no? Y aquí directamente por acá, coma, sépalo, y ya directamente sin colocar este símbolo aquí. Bien, otra cosa importante, ¿qué más podríamos hacer? Ya sabemos que punto para nosotros es el mejor, ¿no? Pero tendríamos que darle también un color. Podemos darle un color, ¿no? Col igual, ¿qué sería? Puede ser blue. Blue. Ahora vamos a ver qué es lo que he hecho. Entonces blue, ahí tenemos, ¿no? Tenemos el color del pétalo y tenemos también ahí blue, ¿no? ¿Y qué también podríamos hacer? Podríamos cambiar también las etiquetas. Ustedes ven ahí, por ejemplo, está en inglés petal length y allá está sepal length. Entonces lo podemos poner en español, pues, ¿no? Entonces vamos a agarrar la figura y vamos a ponerle acá lo mismo, pero acá vamos a poner coma X
xlab, primeramente, va a ser igual. Bueno, ¿qué está en el eje X? ¿Se acuerdan? Petal length. Entonces vamos a poner longitud del pétalo. Del longitud pétalo nomás, ¿no? Bien, ya tenemos la longitud del pétalo. Coma. Y ahora aquí tenemos que colocar YLab. YLab va a ser igual a longitud sépalo. Bien. Bueno, lo dejemos mejor tal como está. Esto también en minúscula para que todo esté bien. Longitud sépalo. Bien, ahí tenemos entonces. Vamos a ver el gráfico. Entonces sería el gráfico longitud pétalo y longitud de sépalo. ¿No ven? Entonces estamos ahí colocando esos valores. Eso es lo que se ha visto en el video, ¿no ven? Esas funciones tenemos. Entonces ya sabemos. Bueno, de acá lo más importante, ¿qué sería? Lo más importante. Bueno, yo voy a hacer ahora de otra manera. ¿Qué pasaría si no pusiéramos attach iris? Podemos hacer también sin eso, pero tenemos que darle otra manera de colocar el valor de X y el valor de Y, pero es mejor hacerlo con ese attach iris. Si yo no coloco attach iris, podría poner, en vez de colocar ahí, a ver, en el primero donde dice, debajo de attach iris dice sepal.length y al lado dice petal.length, ¿no ve? Entonces, si yo no pusiera attach iris, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner ahí, primero, iris, símbolo de dólar y después sepal.length. Y en el otro, iris, que es la base de datos, símbolo de dólar y después petal.length. Entonces es otra manera de poder, me va a graficar lo mismo, ¿no ve? A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál sería lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que hace attach iris? Ustedes han podido ver, tenemos una base de datos de esta especie, iris, ¿no? ¿Cuál sería el nombre común de iris? El nombre común de iris, ¿cuál es? Son esas, las plantitas, pues, que son ornamentales, ¿no? A ver, vamos a poner aquí. Ahí están. ¿Qué son esas? ¿Ah? A ver, vamos a ponerlas un poco más. ¿Qué son? Esta es iris sanguínea. El de nosotros, ¿qué decía ahí? Iris, ¿cómo era? Iris, a ver, vamos a ver nuevamente en ahí. Iris, ¿cómo era? A ver, aquí vamos a ver. Iris virgínica, por ejemplo, dice ahí. A ver, vamos a ver, iris. Bien, ahí tenemos iris virgínica. Ah, el otro era setosa también, el otro versicolor, ¿se acuerdan, no? Entonces ahí tenemos. Entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, longitud del sépalo y longitud del pétalo. Entonces todo está relacionado con esto, pues, ¿no ve? Ha ido midiendo cuál es la longitud del sépalo y cuál es la longitud del pétalo para ver si hay alguna relación, ¿no? Y después también sacó el ancho del sépalo y el ancho del pétalo, ¿no ve? Son 4 variables en realidad: ancho del sépalo, ancho del pétalo y luego los otros que hemos indicado. Bien, entonces acá tenemos eso. Entonces nuestro gráfico al final llegaríamos a, si nosotros hacemos nuevamente acá correr, si lo hacemos correr nuevamente, vamos a tener entonces eso, ¿no? Vamos a tener, ese sería nuestro gráfico. Bien, si yo quiero saber acerca más de plot, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la presentación nos ha dado más o menos alguna idea de qué podemos hacer con plot. Pero si yo quisiera saber más de plot, ¿qué es lo que hago? Le pongo plot acá y le doy este símbolo. No, está mal esto. Luego tenemos que dar el símbolo primero y luego plot. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Lo que está haciendo, me está diciendo, a ver, realmente según el manual que se tiene, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? ¿No ven? No sé dónde está.
Ya aquí tenemos. Bien, entonces nos está indicando qué es lo que podemos. A ver, vamos a volver nuevamente. Ya, aquí. Fíjense, nos está diciendo, plot hace, bueno, está en inglés, ¿no? Pero más o menos nos está dando las ideas. Dice, por ejemplo, lo mismo que había dicho hace rato. Plot se va a utilizar teniendo X y Y. ¿Cuáles van a ser los argumentos? Las coordenadas. Por ejemplo, ¿esto dónde se podría utilizar? Muy bien. También se puede utilizar en coordenadas geográficas, pues, ¿no? Yo le pongo las coordenadas geográficas de X y de Y. ¿Y qué me va a dar? La localización de los arbolitos directamente. ¿Qué argumentos vamos a utilizar de parámetros? Bueno, eso también hemos explicado bien, fíjense. Ahí P para puntos, ¿no? P para puntos, ¿no? Después tenemos lo que se ha explicado ahí, ¿no? Todo lo que se ha explicado. Main, ¿qué es el main? Main es un título del gráfico. Yo puedo ponerle, más rato vamos a hacer el gráfico. Y sub es un subtítulo. Puedo poner mi nombre ahí pues, en el título, ¿no ve? Como subtítulo. Yo puedo poner un nombre. A ver, ¿qué pusiéramos de título ahí? Podemos poner relación de longitud de pétalo y sépalo, ¿no ve? Esa sería, digamos. Puedo poner mi nombre debajo de eso. Y lo que hemos hecho hace rato es justamente colocar este XLab y YLab, ¿no ve? Eso es lo que hemos hecho ahí. Bien, entonces podemos hacer, podemos colocar esos valores, ¿no ve? Podemos colocar esos valores. Bien, color. Bien, otra cosa importante acá es si nosotros le damos, ahora a ver, vamos a volver acá al gráfico, ahí, si nosotros le vamos a poner, a ver, ustedes han visto bien a ver, vamos a ver, uno vamos a poner ahí. ¿Están viendo, no, el tamaño? Ahora yo voy a colocar, ¿están viendo, no? ¿Cómo están los puntos? Voy a cambiar ahora este argumento de acá. ¿Qué es lo que hace? Es entonces el tamaño, pues, ¿no ve? El tamaño del punto. Puedo hacerlo más pequeño, más grande con ese argumento, ¿no? Entonces, lo podemos poner nomás ahorita está en 2. Podemos ponerlo nomás, a ver, vamos a ponerle en 0.5. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar en 0.5? Va a ser así, muy pequeño, ¿no? Entonces tendríamos que ir nuevamente a la consola y nuevamente volver acá y darle nomás el 1 que estaba. Por default tiene 1, que digamos sería el que al principio habíamos visto, ¿no? Que estaba ahí. Bien, entonces ya hemos indicado el color, ¿no? ¿Qué más hemos indicado? ¿Se acuerdan qué más falta? Falta main. Main. Entonces, ¿qué hace main? Yo voy a llamarle aquí para no... coloca un título. Yo estoy escribiendo título para no estar escribiendo. Entonces, si yo pongo así, va a salir acá el título. Aquí dice título. ¿No ven? Yo le pongo el título de gráfico, pues no es solamente estoy poniendo ahí. Bien, ¿y sub qué va a hacer con sub? ¿Qué vamos a hacer con sub? Vamos a poner un subtítulo. ¿No ven? Bien, entonces nosotros podemos ir nuevamente acá y aquí puedo ponerle, bien, sub. Y en ahí puedo ponerle sub igual, ¿no? Igual, por ejemplo, yo le voy a poner más 315. Bien, entonces, ¿dónde va a ir ese sub? Aquí abajo está, ¿no? Aquí abajo está, map 315. Bien, entonces título, puedo poner aquí, tengo la longitud, entonces tenemos todo ahí definido, ¿no? Entonces de esa manera podemos hacer los gráficos en esta primera parte. Entonces ese va a ser el primer video de cómo hacer los gráficos. Bien, hemos indicado también que una vez que yo tengo la consola, ¿qué tengo que hacer esto? Tengo que seleccionar todo,
y copiar, porque tenemos que tener un script, ¿no ve? Para el gráfico. Entonces voy a abrir un nuevo script y voy a pegar todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a ir seleccionando la información, ¿no? Bueno, esto, ustedes fíjense ahora cómo tenemos Data Iris. Data Iris está acá y tiene todo eso, ¿no ve? Tiene ahora, si nosotros queremos ir a ver qué es realmente Iris, cómo se ha tomado los datos, cómo se ha medido, etcétera, podemos poner un signo de interrogación y luego Iris y nos va a indicar de dónde, cómo se ha obtenido esta base de datos, cómo se ha medido, ¿no ve? De dónde, en qué lugar se ha hecho la investigación. Bien, entonces acá, bueno, los datos no nos interesan a nosotros. Y además, ¿cuántos datos han sido? Fíjense, estamos en 130 y 150, son 150 datos, ¿no? Son 150 datos. Bien, entonces ya hemos eliminado los datos, con eso ya hemos eliminado mucha información. También esto lo dejamos, los nombres. Esto también, attach es lo más importante, es una de las cosas bien importantes, attach. Bien, ya hemos hecho esto acá, pero nosotros vamos a dejar hasta acá más o menos, porque hemos ido aumentando, ¿no? Bueno, podemos dejar hasta ahí. Bien, hemos hecho con línea. Aquí es con punto, aquí es both, ambos, este es overlaid, es histogram, ¿ese qué es? Escalera, ¿no? Nuevamente aquí tenemos punto, ¿no? Y le hemos dicho, bueno, ya teníamos punto, entonces lo vamos a sacar nomás esto de acá. Ya, y aquí vamos a ir viendo hasta dónde, hasta ahí. Hasta ahí. Bien, entonces tenemos aquí, este es un error que hemos cometido, lo verdadero tiene que ser este de acá, bueno, si podemos empezar, y finalmente vamos a tener estos de acá. Bueno, hasta acá tenemos que fijarnos cuál es el último que hemos hecho, hemos ido aumentando poco a poco, ¿no ve? Y entonces no teníamos errores ahí, entonces vamos a ir colocando eso ahí, colocamos eso ahí. Bien, y este sería entonces nuestro script, ¿no? Para este primer gráfico. Entonces vamos a guardar como gráfico R1. Bien, eso vamos a guardar acá. No. Y entonces vamos a guardar como gráfico. Vamos a ver dónde está. Gráfico R. Y entonces aquí vamos a generar mejor uno que va a ser gráficos R. Y dentro de gráficos R voy a tener acá gráficos R y aquí voy a poner 1, ese va a ser el 1. Bien, entonces ya está guardado eso, ¿no? Aquí ya no nos interesa esto, ya está guardado todo eso. Estamos listo. Entonces acá, si nosotros vamos a ver lo que estamos viendo, entonces sería el video hasta ahí, ¿no?